vamos a tener una serie de enseñanzas acerca de el capítulo 4 de Segunda de Timoteo y estaremos examinando los versículos del 1 al 8. Vamos a separarlo por temas, esto es el versículo 1, vamos a tener por tema un llamado peligroso y lo vamos a desarrollar el día de hoy. El versículo 2 tiene por tema un mensaje urgente. El versículo 3 y el versículo 4 lo vamos a agrupar en un solo tema y va a llevar por nombre los falsos maestros atacan. Los versículos 5 y 6 igualmente vamos a agruparlo para llevarlo en un tema llamado llamados al sufrimiento. Y finalmente vamos a concluir con esta serie de enseñanzas con el versículo 7 y el versículo 8, que tendrá por nombre la recompensa segura. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Esta carta es escrita por el apóstol Pablo, que por el testimonio de él, asimismo se da a conocer en el capítulo 1, versículo 1, como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo era aquel que había sido llamado por la voluntad de Dios, y él estaba muy agradecido acerca de ello. Se había dedicado toda su vida a fundar distintas iglesias, a discipular a creyentes y aún a guiar y a dirigir futuros pastores o pastores ya en el campo de la iglesia. Y esto lo podemos ver en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 3. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces el apóstol Pablo está instruyendo a Timoteo, aquel a quien había dejado en Éfeso, y le estaba diciendo que resuelva algunos problemas que se estaban dando en aquella iglesia. Algunos habían entrado con una diferente doctrina, y esto es una enseñanza distinta a aquello que los apóstoles habían dejado. Esto es un evangelio diferente, como lo llama el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1. Cualquiera que traiga un evangelio diferente, dice el apóstol Pablo en Gálatas, sea anatema. De manera que los fundamentos ya estaban puestos por los apóstoles. Esto podemos verlo en Efesios capítulo 2, versículo 20. Y la piedra angular era Jesucristo. Y cualquier enseñanza que distaba o se diferenciaba de aquello enseñado por los apóstoles no era una doctrina sana que podía instruir y edificar a la iglesia, sino tenía el poder para pervertir el evangelio. Amados hermanos, esto es lo que siempre Satanás ha hecho en cada etapa de la historia. Lo vimos en Génesis, en el capítulo 3, no negando aquello que Dios había dicho, pero sí pervirtiendo las palabras que Dios había hablado a Adán y Eva. Una de las artimañas más comunes de él es no negar completamente la verdad, pero sí pervertirla, sí torcerla. De manera que es tan importante que nosotros en estos tiempos estemos atentos, como los nobles de Berea, de los cuales nos habla Juan en su libro Los Hechos, que dice que cuando vino Pablo a predicar, ellos vieron las escrituras, esto es el Antiguo Testamento que en ese momento tenían, comprobando para ver si aquello que Pablo estaba hablando estaba en armonía con lo que ya Dios había revelado. Usando las palabras de Isaías, podemos decir: a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a ello, es que no les ha salido el sol, o en pocas palabras, están locos. Entonces, esta era una de las
de los problemas en la iglesia de Éfeso, a lo cual Timoteo había sido enviado para que resuelva aquellas situaciones que se estaban dando. Timoteo se enfrentaba a muchos desafíos. Uno de ellos era que, al parecer, por la carta de Pablo en 1 de Timoteo, algunos de los miembros de aquella congregación estaban teniendo en poco el ministerio de Timoteo por su edad. Podemos ver esto en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. De modo que Pablo le tiene que exhortar a Timoteo, esto es, animar y decirle: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo en los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y esto es tan importante que podamos comprender, ¿cierto? Como va a decir el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 12, hablando del cuerpo de Cristo. Él dice que aquellos miembros que nosotros creemos que son los menos importantes son aquellos que son más importantes para la edificación del pueblo de Dios. Así que no menospreciemos a ningún miembro del cuerpo de Cristo. Asimismo también, en el versículo 14, Pablo le exhorta a Timoteo lo siguiente: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Esta es una exhortación también a Timoteo, a ejercer el don que Dios le había dado, esto es, la predicación del evangelio entre las ovejas. Y al parecer, Timoteo estaba teniendo un desánimo por las circunstancias y situaciones que estaba viviendo en la iglesia de Éfeso, por lo cual Pablo le tiene que decir en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, lo siguiente: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto es, Timoteo, anímate, aunque las circunstancias se vean difíciles, aunque la situación parezca imposible, debes seguir adelante. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, no te avergüences ni siquiera de mí, participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Amados hermanos, tal vez algunos de nosotros que estamos aquí llevamos un ministerio por delante. Un ministerio por delante es realmente el privilegio más grande que podemos tener en la casa del Señor, un privilegio obviamente inmerecido, pero que lleva una carga bastante dura. Y en algunas situaciones nos veremos tentados a desanimarnos, como aquí Timoteo tal vez estuvo. Pero la palabra de Dios para nosotros es que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y saber, versículo 8, que aquello que nuestro Salvador pasó en sus 3 años de ministerio, un ministerio lleno de aflicciones, lleno de vituperios, lleno de decepciones, también lo vamos a pasar nosotros. Jesús dijo: si el mundo a mí me aborreció, a vosotros también los va a aborrecer. De manera que esto es de esperarse en el ministerio. En el capítulo 1, versículo 13 de 2 de Timoteo, Pablo le tiene que decir a Timoteo lo siguiente: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esto es, Timoteo, aférrate a lo que has aprendido, aquellos fundamentos que te han sido enseñados. De hecho, más adelante va a decir, por tu madre y por tu abuela. Hoy en día,
lastimosamente, muchos creyentes están buscando algo novedoso, algo nuevo o algo popular. Y amados hermanos, no siempre lo nuevo, lo novedoso y lo popular es lo correcto. Lo mejor es que nos aferremos y retengamos la forma de aquellas sanas palabras que hemos oído, aquel buen depósito por el Espíritu Santo que está en nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos da el discernimiento de saber aquello que es verdad y aquello que es falso. Y la única verdad se encuentra en las Escrituras. Por lo cual el Espíritu Santo siempre cuando nos quiera comunicar algo nos llevará a las Escrituras, aquello que nos muestra a Cristo en todo su esplendor. Porque el Espíritu Santo, dijo Jesucristo, no hablará de sí mismo más que de Cristo, más que aquello que ha escuchado del Padre. Y esto es tan importante que nosotros entendamos antes de pasar al capítulo 4, el cual veremos el día de hoy. Ahora, el contexto inmediato de este pasaje del capítulo 4 lo encontramos en los versículos 16 y 17 del capítulo 3. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí el apóstol Pablo presenta dos doctrinas que hoy por hoy las conocemos como la inspiración de las Escrituras y la suficiencia de las Escrituras. En el versículo 16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es lo mismo que Primera de Pedro capítulo 1, versículo 21 nos va a decir que los profetas que escribieron aquellas profecías acerca de nuestro Salvador no simplemente fueron movidos por su propio corazón, sino que fueron movidos por el Espíritu Santo para escribir exactamente lo que Dios quiso decir. Luego, en versículo 17, encontramos la suficiencia de las Escrituras a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es exactamente lo que el salmista dice en el Salmo capítulo 19, versículo 8, donde dice que la ley de Jehová es perfecta, que es la palabra de Dios quien convierte nuestra vida y nos da la sabiduría para poder andar en los caminos del Señor. Es ella la cual es el parámetro de el cual nosotros debemos seguir y asimismo también nuestra regla de fe y práctica como creyentes. Y siguiendo esta línea de pensamiento, nos encontramos ahora sí con el pasaje a examinar en el versículo 1 del capítulo 4. Habiéndole declarado la inspiración de las Escrituras y habiéndole declarado la suficiencia de las Escrituras para que puedan hacer de Timoteo un hombre preparado para toda buena obra, entonces el apóstol Pablo le va a dar un encargo realmente solemne, como muchas de las versiones lo traducen. En el versículo 1 del capítulo 4, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, te encarezco. Bueno, si tienes la versión Reina Valera 1960, lo vas a ver así. Pero si tienes otra versión, tal vez leas, te encargo solemnemente. Y yo creo que esa traducción, te encargo solemnemente, es una de las traducciones más claras de lo que este encargo significa. El apóstol Pablo dice, te encargo solemnemente. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, el apóstol Pablo está, por así decirlo, hablando en términos de una ceremonia que se está celebrando, una ceremonia pública para dar un encargo solemne o un cargo alto a alguien. Todos hemos visto cuando se celebran ceremonias para pasar el mando a un presidente o a cualquier gobernante de una región o ciudad. Es algo solemne. Están las autoridades respectivas allí como testigos, está muchas veces el pueblo ahí viendo, están las Fuerzas Armadas y muchos otros testigos, testigos muy altos e influyentes, testigos que pueden dar fe de que aquella persona que está tomando el cargo se va a conducir como se está comprometiendo. Y el apóstol Pablo aquí está diciendo, te encargo de manera solemne, Timoteo, te encargo algo. Y le va a encargar, obviamente,
Lo vemos en los versículos posteriores, la predicación de la palabra. Y los testigos aquí son Dios y el Señor Jesucristo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, estos son testigos que claramente son veraces, que claramente se van a encargar de que tal mandato sea hecho a cabalidad. Es Dios quien todo lo ve y es el Señor Jesucristo quien es toda verdad. Ahora, estos testigos ciertamente van a ser los primeros oyentes de aquello que suceda dentro del ministerio de Timoteo. Van a ser los primeros que se enteren de todo aquello que está sucediendo en el ministerio de Timoteo. Ciertamente, porque son omniscientes, son omnipresentes. Y esto, amados hermanos, si somos predicadores, nos debe dar temor hasta cierto punto. Hay un libro muy bueno acerca de predicación expositiva de Sugel Michelén, de parte de Dios y delante de los hombres. Y él en su introducción hace una ilustración y él dice que cuando estamos predicando, nuestros primeros oyentes en las primeras bancas son Dios y el Señor Jesucristo. Y eso a nosotros nos debe dar temor, porque estamos predicando su palabra. Ahora, imagínate que yo estoy aquí predicando y entonces se me ocurre hablar algo acerca de la vida del hermano Franco Castro que está aquí en esta reunión. Y yo comienzo a tergiversar su vida y comienzo a añadir cosas que él ni siquiera dijo y que él ni siquiera vivió. El hermano Franco Castro obviamente se va a levantar, va a prender su micrófono y va a decir, eso es incorrecto. Y obviamente va a sentenciar mis afirmaciones. Y esto nos debe dejar que pensar. Si el hermano Franco Castro, siendo un hombre terreno, se molesta porque están hablando mal de él o porque están añadiendo a su biografía algo que él nunca hizo, ¿cuánto más Dios, hasta cierto punto, también sentenciará a aquellos hombres que tergiversan sus dichos y aún tergiversan su obra? Estamos delante de Dios y del Señor Jesucristo, recibiendo un encargo solemne, predicar la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, cuando sea necesario y cuando no sea necesario. Y tengamos en cuenta que es Dios quien nos está llamando a esta labor. No es el presidente de una nación, no es el alcalde de una nación, no es ningún gobernante terreno. Amados hermanos, es el Rey del universo quien nos llama a predicar su palabra y a predicarla con fidelidad, a predicarla con una vida en santidad, a predicarla con una vida en pureza, a predicarla dando testimonio del poder transformador de su palabra, a predicarla no en nuestras fuerzas, sino en sus fuerzas, a predicarla no bajo nuestro propio impulso, sino en el poder del Espíritu Santo. Es Dios quien nos demanda, quien nos encarga este solemne mandato de predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y es Dios asimismo, siendo nuestro testigo y encargándose de que aquella obra se lleve a cabalidad. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Posteriormente a ello, el apóstol Pablo habla acerca de un juicio. Sí, es el Señor Jesucristo a quien se le ha dado toda potestad para juzgar en los cielos y en la tierra, y es el mismo que juzgará a los vivos y a los muertos. Y amados hermanos, como predicadores, como maestros, tal vez, o como aquellos que enseñamos, tal vez en la escuela dominical, aquí hay algunas hermanas que tal vez enseñan en sus iglesias, debemos tener en cuenta que somos salvos, estamos libres de condenación, Romanos capítulo 8, versículo 1, pero no por ello no seremos hasta cierto punto juzgados por aquello que hagamos aquí en la tierra con los dones que Dios nos ha dado.
Acompáñame a Santiago capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esta es una exhortación a cada uno de nosotros. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Ahora, esta no es una condenación la cual nosotros podamos de alguna manera u otra perder la recompensa suprema de la salvación, pero sí perder parte del galardón que el Salvador promete en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, a aquellos que permanezcan fieles. En 2 de Corintios capítulo 5 habla acerca de un juicio de manera particular para aquellos creyentes. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y esto es por lo cual el apóstol Pablo le dice a Timoteo: el Señor Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos. No te olvides que los testigos que ahora están en la ceremonia solemne en la cual se te va a dar este cargo de predicar la palabra de Dios, también serán aquellos que juzgarán tu obra en el reino. Sí, porque es el Señor Jesucristo quien estará allí presente, viendo realmente las obras de aquellos de sus siervos que tuvieron un encargo aquí en la tierra. Me gusta mucho la anécdota de John Knox. John Knox era un hermano de la iglesia, simple miembro de allí. Y una vez su pastor en la congregación sube al púlpito y dice a los hermanos: hermanos, desde el día de hoy, John Knox va a ser ordenado como un ministro, como un pastor. Y es curioso la actitud de John Knox, la respuesta de John Knox. Él simplemente sale de la congregación, se va a la oficina del pastor a solas y él empieza a llorar de manera desconsolada. Y los hermanos que lo amaban se van a la oficina del pastor a consolarlo y le dicen: John Knox, ¿no te das cuenta? Te están dando el cargo de ministro, de pastor. Deberías estar regocijado. Y John Knox le dice: ¿acaso no entienden? Es precisamente porque me han ordenado como ministro o como pastor, por lo cual yo estoy llorando. ¿Acaso no lo comprenden? Hay mayor condenación para mí. Hay mayor condenación para mí. Y John Knox empieza a gritar. John Knox entendía el costo del llamado y la gran responsabilidad que tenía de no solamente ser un predicador, sino aún dirigir a las ovejas, las cuales habían sido compradas con la sangre preciosa de nuestro Salvador Jesucristo. Amados, y de la misma manera, si somos líderes de un grupo de hermanos, tal vez líder de mujeres, tal vez líder de jóvenes, tal vez maestros en la escuela dominical, tal vez pastores, tal vez predicadores, evangelistas, debemos entender esto, de que estamos sirviendo a un Dios que hizo los cielos y la tierra. Y estamos sirviendo a un pueblo que fue comprado con la sangre preciosa de su Hijo unigénito en aquella cruz. Por lo cual, cuando estemos delante del trono y en la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo y en su reino, seremos juzgados por todo aquello que dijimos y por todo aquello que hicimos con su pueblo. Esto es muy importante. El Señor juzgará no solamente nuestras palabras, nuestras acciones, sino aún nuestras intenciones. Romanos capítulo 2, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley,
Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Amados hermanos, podemos tener un ministerio grandioso públicamente, pero ¿cómo somos en lo privado? Podemos parecer muy fieles en lo público, cuando todos nos están viendo, pero ¿cómo somos en lo secreto de nuestro corazón? Debemos ser conscientes que el Señor Jesucristo no juzgará aquello que la gente ha visto de nosotros, sino juzgará aquello que Él ha escudriñado en nuestros corazones. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Versículo 15 y 16. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Esta es una realidad. Esta es una realidad, amados hermanos. Una realidad que duele. Amados, simplemente se nos ha dado un mandato: predicar el Evangelio. Y el Evangelio es Jesucristo crucificado por pecadores que merecieron la terrible ira de Dios. Y eso es todo lo que se nos ha mandado a predicar. Algunos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, dice el apóstol Pablo, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Dime si no has visto a un predicador, tal vez en internet o en cualquier lugar, que predica a Cristo simplemente para vanagloriarse o simplemente para manchar el honor de un hermano en Cristo. Y es doloroso, amados hermanos, cuando el Evangelio, en vez de ser un mensaje de edificación, se vuelve simplemente en algo para dañar a nuestro prójimo, o en algo aún para destruir una iglesia o para dividir una iglesia. Amados hermanos, el Evangelio edifica, el Evangelio salva, el Evangelio sana, el Evangelio une. El Evangelio es el Espíritu Santo trayendo fortalecimiento y consuelo a la iglesia. El Evangelio es la palabra de Dios, la cual cala en corazones y los transforma en nuevas criaturas. El Evangelio es Cristo crucificado. El Evangelio no se predica por dinero. El Evangelio no se predica por vanagloria. El Evangelio no se predica por agradar a tal o cual persona o a tal o cual denominación o institución. El Evangelio no se trata de nosotros. El Evangelio se predica por amor a Cristo. El Evangelio se predica para agradar a Dios. Y el Evangelio se predica en el poder del Espíritu Santo para cumplir la gran comisión de llevar almas y que éstas sean salvadas por medio de la cruz. Y esto es el todo del Evangelio. Esto es el todo del Evangelio. Así que, ¿cuál es la intención de cada uno de nosotros al predicar el Evangelio? ¿Cuál es tu intención? ¿Mostrar a Cristo? ¿Mostrar su sabiduría? ¿O mostrarte a ti mismo y mostrar lo mucho que sabes, tu elocuencia vasta o tu erudición? ¿Cuál es? El apóstol Pablo va a decir en 1 Corintios lo siguiente. Capítulo 1. Versículo 22, perdone. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amados hermanos, me complace informarle a cada uno de ustedes que todos nosotros somos lo más necio del mundo, somos lo más vil del mundo, somos lo más débil del mundo, somos los menospreciados por parte del mundo, somos aquello que ni siquiera era nada. Sin embargo, Dios nos hizo heraldos de su palabra y nos escogió, aun siendo débiles, aun siendo necios, aun siendo viles, aun siendo menospreciados, y nos levantó, no para glorificar nuestro nombre, sino para glorificar su obra maravillosa en cada uno de nosotros. Él me salvó, no para exaltar el nombre de José Andrés, sino para que mucha gente diga: el ex drogadicto que andaba en las calles, ahora predica el evangelio. Aquel hombre que se intentaba suicidar muchas veces, ahora predica el evangelio. Aquel hombre que veíamos borracho en la esquina, sucio y harapiento, ahora predica el evangelio. Aquel que detestaba la palabra de Dios y aún quemó una Biblia, ahora predica el evangelio. Y por medio de ello, amados hermanos, Dios es glorificado. Por medio de nosotros Dios es glorificado, y solamente por Él tenemos este ministerio y aún esta salvación tan grandiosa. Versículo 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. No estamos porque fuimos lo más elocuente de entre la grey de Dios. No estamos porque tomamos algunas clases de oratoria para saber cómo comunicar la palabra de Dios. No estamos porque se nos fue dado una inteligencia innata desde el nacimiento. Estamos porque Cristo lo decidió, que estemos a su servicio. Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra justificación, Él es nuestra santificación y solo Él es nuestra redención. Y ninguno de nosotros podrá gloriarse en el último tiempo, sino que nos gloriaremos únicamente en el Señor. En el Señor. Él se merece toda gloria y toda honra. ¿Sabes? Y esto será evidente, versículo 1 del capítulo 4, en su manifestación y en su reino. Su manifestación habla acerca de la venida del Señor Jesucristo, Tito 2:13. Esto es, cuando Cristo vuelva, y todo ojo lo verá, y aun aquellos que lo traspasaron, dice la Escritura, y aun sus siervos, aquellos que lo esperaron tanto tiempo. Sí, Él vendrá, y su reino también, y su reino también. Y sabes, cuando Él venga, Él será justo. Como dice el versículo 8, Pablo dice que Él es el Señor juez justo y que le dará una corona de justicia. Él será justo para con todo aquello que nosotros hagamos, para con cada sacrificio que nosotros hemos hecho. Cada cosa que dejamos aquí en la tierra por el ministerio es basura al lado de todo lo que Cristo nos ofrece como galardón en los cielos. Cada cosa que nosotros dejamos del mundo para seguir sus pasos es basura al lado de todas esas bendiciones tan maravillosas, todos esos misterios tan inescrutables que nos hará entender en los cielos. Cosa que ojo no vio ni oído oyó está preparado para aquellos que aman a Dios. El último pasaje es Hebreos capítulo 12. Acompáñame ahí. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor
y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amados hermanos, el Señor es un juez justo y tenemos una promesa inmarcesible, incontaminada, incorruptible, como dice Primera de Pedro. Por lo cual, cuanto más tenemos razones para servirle, agradándole solamente a Él, con temor y reverencia. Cuando cojamos esta palabra y la prediquémosla con el temor más grande que podamos tener, con la reverencia más grande que podamos tener, con el amor, la pasión más grande que podamos tener, entendiendo que estamos abriendo los misterios de un Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, entendiendo que esta palabra fue el fruto del sacrificio de muchos mártires que amaron a Dios y entregaron su vida y la vida de sus hijos por amor a esta verdad, entendiendo que esta escritura no está llena de simples tradiciones y fábulas imaginarias, sino está llena del poder de Dios. Y es por medio de ella que el Espíritu Santo hace la obra maravillosa en cada corazón, por lo cual sirvámosle, dice Hebreos capítulo 12, versículo 28, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. McKenney era un predicador, y cuando él murió, un pastor vino a su reemplazo. Y como McKenney había sido un siervo muy utilizado por Dios y poderoso en las Escrituras, el predicador va a la iglesia de McKenney para reemplazarlo y le pregunta a uno de los hermanos que estaban allí: ¿qué es lo que tengo que hacer para tener aquel poder en la predicación como lo tenía el pastor McKenney? Y el siervo lo lleva a la oficina del pastor McKenney y le dice: siéntese. El hombre se sienta y le dice: ahora junte sus manos de esta manera y agache la cabeza. El hombre lo hace y el hermano le dice: ahora llore por las almas por 2 o 3 horas diarias. Eso es todo lo que hacía nuestro pastor McKenney para que sus mensajes sean poderosos, para que Dios lo use en gran manera. Amados hermanos, a veces no somos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos por delante al tener su palabra en nuestras manos y poder predicarla. Ninguna palabra quebrantará hasta que nosotros no prediquemos con un corazón quebrantado ante el pueblo de Dios. Ninguna palabra penetrará los corazones de cada uno que nos oiga hasta que esa palabra que vayamos a predicar no haya penetrado anteriormente nuestros corazones al haberla estudiado. Ningún corazón será avivado si no predicamos con un corazón avivado primeramente. Prediquemos con un corazón avivado, contristado, con temor, reverencia, entendiendo que estamos delante de un Dios justo, que es un Dios de amor y misericordia, pero también es un Dios que es fuego consumidor. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Padre, hay tanta bondad, Señor, en ti hacia nosotros, Señor. A veces nos olvidamos de ello, Padre. Nos has encomendado un encargo solemne que es predicar tu palabra, Señor. Ayúdanos a hacerlo, Señor, entendiendo que tú a su tiempo, Padre Celestial, juzgarás aquella obra, Señor, que hemos hecho, Padre Celestial, en tu casa. Aquellas intenciones que hemos tenido, Padre Celestial, al predicar tu palabra. Padre, no permitas, Señor, que nosotros seamos irresponsables en aquello que tú nos has encomendado.
sino que nos presentemos delante de tu pueblo, Señor, con el corazón quebrantado, Señor, para quebrantar corazones, Señor. Padre, ayúdanos. No podemos predicar, Señor, si no es con tu Espíritu Santo. No podemos proclamar tus maravillas si no es con tu poder. Padre, bendice, Señor, los ministerios de cada uno de mis hermanos, Señor, y las vidas espirituales, los dones que tú has derramado en ellos. Que ellos sean conscientes, Señor, de la gran responsabilidad que tienen por delante, Señor, de guiar a hermanos, Señor, en la fe. Padre Celestial, que guardemos nuestro testimonio, Señor, que seamos ejemplo de aquello que hablamos, Padre Celestial, y de aquello que proclamamos. No nos permitas tomar tu palabra, Señor, con manos sucias, Señor, sino permítenos, Señor, tomar tu palabra y predicarla, Señor, habiendo sido, Señor, limpiados y purificados, Señor. Padre Celestial, te ruego, Señor, ayúdanos a amarte por encima de todas las cosas y a conocerte. Porque mientras más te conocemos, más te amamos, y mientras más te amamos, más te obedecemos. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén.